Y para hablar de energía, para hablar de petróleo, para hablar de materias primas, siempre es un gusto para mí charlar con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy contento, Daniel, de estar contigo y otra vez en televisión y nada, un placer, como siempre. Bienvenido a Money Markets. Muchas gracias. Bienvenido a Money and Markets, que estás en tu casa. Hemos tenido un periodo entre mayo de 2022 y mayo de 2023 de fuerte contracción de todo el complejo de materias primas. Las materias primas han empezado a rebotar desde mayo hasta ahora y el sector energético parece que empieza a respirar un poco en los mercados. ¿Cómo ves tú el entorno primero general, ¿no? Y después, pues, y ya vamos charlando sobre cómo vemos las cosas? Bueno, pues yo creo, Daniel, que yo he estado contigo más de una vez, ¿no? Y te dije que apostaba por el petróleo, ¿no? Y creo que un barril de petróleo por encima de $100 es algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Yo creo que la energía ha sido el sector más penalizado, ¿no? En los últimos, bueno, sobre todo los costes industriales de muchas empresas, ¿no? Y ha sido el sector más penalizado y ahora se han puesto a demandar mucho, ¿no? Tenemos un mundo que necesita 100 millones de barriles de petróleo para poder funcionar correctamente y que no tiene tanta producción, porque la producción de petróleo no es apretar un botón y ponerte a producir petróleo, ¿no? Estamos en un mundo donde incentivar el petróleo es como pecado, ¿no? Claro. Y eso es muy complicado, ¿no? Y entonces lo que yo pienso es que vamos a tener problemas de precios o constricción en la oferta a futuro seguro, ¿no? En todas las materias primas. A mí lo que realmente me preocupa es que, claro, hemos tenido un entorno de bajada al unísono de todas las materias primas, pero desde el punto de vista de los fundamentales, en el lado de la oferta, se estaba creando un problema muy importante. Primero, 600.000 millones de dólares anuales de infrainversión en petróleo y gas, por eso que tú comentabas, parece que es anatema invertir en petróleo y gas cuando son, sobre todo, es que sin gas natural no hay transición energética. 600.000 millones de dólares de infrainversión y además un entorno en el que los problemas geopolíticos se añaden. Lo que a mí me preocupa es que desde el punto de vista de los políticos piensen, bueno, el petróleo se puede ir a 100, se puede ir a 120, pero claro, es que si el petróleo llega a $120 por barril, como ya ocurrió en mayo de 2022, ahí entra de manera salvaje la destrucción de la demanda, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que se intenten solventar los problemas desde una crisis de demanda en vez de desde la inversión, ¿no? Claro, y además es que bueno, pues el petróleo es uno de los componentes importantes a la hora de evaluar la inflación, ¿no? Tú sabes que hay una correlación muy alta entre el petróleo y los índices y las bolsas. Pero sobre todo el problema que tenemos de inflación no viene, o a lo mejor los políticos puede que lo enmascaren con el problema del petróleo y no va a ser el petróleo, lo que hay es un exceso de liquidez en el mercado. Y el petróleo también, claro. El petróleo también es un factor monetario. Efectivamente. Muchas más unidades de dólares yendo a un activo refugio, efectivamente, ¿no? Es decir, los inversores, no es que el precio del petróleo suba, sino que los inversores ponen más dólares en petróleo o en gas o en lo que sea para protegerse de la inflación. No es que el petróleo genere la inflación, ¿no? Así es, y me preocupa un poco que el hecho de que el precio del petróleo se vaya por encima de $100 sirva como cortina de humo para la política en general y desmascarar un problema que tenemos de inflación a nivel de oferta monetaria por culpa del precio del petróleo, que no es culpa del precio del petróleo, sino que hay un exceso de liquidez en el sistema. Ya sabes que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Sí, efectivamente. Y los gobiernos, cuando baja la inflación, siempre es gracias a ellos, pero los gobiernos cuando sube la inflación, ya lo has visto, está este último dato aquí en España, ¿no? Inmediatamente te dicen que es por culpa de la guerra de Ucrania, del petróleo, de no sé qué, de no sé cuántos. Para los que nos estáis viendo, que lo sepáis, los precios agregados no suben si un precio unitario sube, el del petróleo, y la cantidad de dinero es la misma. Si la cantidad de dinero es la misma y sube el precio del petróleo, hay menos dinero para pagar el resto de los activos y lo que habría sería precios subyacente, no una inflación subyacente del 5 y pico. Pero es muy importante eso que dices, Daniel, porque una cosa es un cambio en el precio relativo de un bien o un servicio con respecto a las unidades monetarias que hay en el sistema y otra
cosa es un cambio generalizado de precios hacia abajo con respecto a hacia arriba con respecto a la inflación, ¿no? Y eso, claro. eso es porque la divisa pierde valor porque hay un exceso de liquidez en el sistema, ¿no? Claro, por eso tiene Suiza una inflación muchísimo más baja. Yo, que acabo de volver de China, la inflación en China es bajísima cuando importan más petróleo, más gas, más carbón. Eso es, porque es una cuestión, como lo has dicho tú antes, monetaria. En esta coyuntura es fundamental el oro, claro. Claro, ahí está. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque mucha gente cuando escucha la palabra materias primas, mucha gente dice, bueno, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de carbón, estamos hablando de gas natural, etcétera, pero claro, un factor esencial en la inversión para protegerte de la inflación son los metales preciosos. Correcto. En ese entorno que tú ves de un petróleo que sube por esa relajación monetaria que estamos viviendo, más los factores de oferta y demanda que hemos comentado, el oro se está comportando de una manera diferente a la que normalmente se le estima, ¿no? Mucha gente dice, bueno, cuando sube el dólar, baja el oro, y cuando baja el oro y cuando baja el dólar, sube el oro. Y sin embargo, el dólar está subiendo y está subiendo el oro también, ¿no? Claro, porque al final pues los inversores a corto plazo buscan refugio, y a corto plazo buscar refugio significa ir a por el dólar, ¿no? Si hay una inflación mundial, pues qué menos que refugiarte en el pasivo por excelencia o la moneda fiat por excelencia, que es el dólar, ¿no? Pero el oro está actuando como antidólar en tanto en cuanto yo creo que hay una buena parte del mercado que no se fía tampoco del dólar a largo plazo y sabe que más tarde o más temprano tiene que perder todo su poder adquisitivo, y es lo que va a pasar en los próximos 15 años, o 20 años. Yo creo que hemos acelerado el proceso, ¿no? Ahora una divisa tardaba, un dólar, por ejemplo, fuerte, tardaba 35 o 40 años en perder el 70% de su valor, y ahora va a reducirse a la mitad. O sea, en 20 años la moneda fiat va a perder casi todo su valor, porque los bancos centrales están estimulando el gasto público, creando inflación todo el rato, ¿no? Eso es muy importante, lo que tú estás comentando, porque claro, la gente, cuando dice sube el dólar, claro, el dólar sube relativo a otras monedas fiduciarias. Exactamente. Claro, pero el dólar en sí mismo está perdiendo poder adquisitivo. Eso es. Yo estuve hace poco en Argentina, ¿no? Sí. Y me decían, no, es que el dólar ha subido mucho. Le digo, no, el dólar no ha subido mucho. Lo que pasa es que el peso se ha hundido. Eso es. En ese entorno de aceleración de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas, empezando por la Reserva del Mundo y siguiendo a las más débiles, claro, las materias primas en dólares y también en cualquier otra de las monedas fiduciarias continúan revalorizándose. Exactamente. ¿No? Y ese es un riesgo, desde luego, para las economías que dependen, bueno, para empezar, la eurozona, que se pone la medalla de que no ha entrado en recesión. Nah, eso es mentira. La eurozona, si llega a tener el precio del petróleo a los niveles de mayo de 2022, el precio del gas a mayo de 2022, no es que estaba en recesión, estaba en depresión. Sí, no. Sin duda lo de la eurozona nos van a vender la moto, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que Europa no va a poder aguantar este proceso inflacionario y vamos a entrar en una recesión, si es que no bueno, estamos ya en una recesión, ¿no? Pero que probablemente vaya peor. Y en cuanto dices, con respecto a lo que has dicho, Daniel, es que las commodities tradicionalmente han sido dinero por excelencia y han sido sustitutos monetarios con respecto a la moneda fiat, que es deuda, ¿no? Y entonces, fíjate, la sal, el salario, ¿no? La sal viene de ahí, pues no recuerdo yo ahora, pero el cobre también ha sido... El cobre, el aluminio, todo ha sido dinero, ¿no? Y dentro de todas las materias primas, pues la que más se ha elegido históricamente es el oro, ¿no? Y el oro funciona como protector ante la desconfianza que los inversores tienen de que un banco central sea capaz de generar tipos de interés reales positivos, que eso es el comportamiento normal si tú vas a prestar un coste de oportunidad por prestar una moneda fiat a futuro, pues exiges una indemnización por ese préstamo, ¿no? Pero si no es capaz esa moneda de darte esa indemnización porque no hay confianza en ese pasivo financiero, entonces el mercado, el ser humano, va a ir rápidamente al dinero que cree que es más seguro en ese sentido. Y eso siempre ha sido históricamente el oro. Claro. Y las materias primas que, como tú bien decías, claro, en muchas ocasiones han sido dinero. De hecho,
no sé si lo sabes, pero bueno, seguro que lo sabes, pero por ejemplo, cuando el petróleo desplazó al aceite de ballena, Sí. en muchas ocasiones las transacciones financieras en préstamos que no se podían llevar a cabo con con la rapidez y con la complejidad que tenemos ahora, se llevaban a cabo llevando petróleo, llevando crudo en Estados Unidos como garantía, como colateral. De hecho, en los países asiáticos se utiliza muchísimo el cobre y muchísimo también el oro como colateral. Cuando tú ves el efecto macroeconómico de las materias primas y de la energía sobre la economía, uno de los factores esenciales estos últimos años es que estamos hablando de que no entramos en recesión, pero estamos en una depresión del sector industrial, 30 meses en contracción en los países más importantes de la eurozona. ¿Qué vamos a hacer con el sector industrial con una situación como la que estamos delineando? Bueno, y además el sector industrial ha sido el más perjudicado por los costes energéticos, ¿no? Claro. Yo creo que el sector industrial ahora hay que mirarlo con cierta cariño, ¿no? Porque yo creo que está muy barato en Europa en general, ¿no? Para poder tomar posiciones. Pero si bien es cierto que Europa, que tira mucho del sector industrial, porque no tenemos sector tecnológico prácticamente, porque Estados Unidos se lo lleva prácticamente todo, pues yo creo que puede ser una buena oportunidad para invertir en el sector industrial ahora, ¿no? Sí. Hombre, yo te voy a dar, digamos, aquí vamos a dar siempre una de cal y una de arena, ¿no? Lo positivo, totalmente de acuerdo, en valoraciones, muy atractivo. En valoraciones. En fundamentales, interesante, pero claro, el sector industrial, en cuanto gana un poco de dinero, vienen los gobiernos y te cuentan el engaño de los beneficios caídos del cielo y lo hunden a impuestos. En vez de incentivar ahora a la industria que tendría que estar invirtiendo, lo que están haciendo es penalizarla. Entonces, yo siempre le quito un par de puntos de valoración. Exactamente. ¿Sabes? Cuando me dicen, no, el PER está muy bajo, el Enterprise Value, el EV/EBITDA, ¿verdad? Sí. Está muy bajo, le digo, sí, pero métele 2 puntos más por riesgo político, que luego te llevas el susto. No, completamente de acuerdo. Es un sector que está muy regulado y además tiene mucha, pues es donde el político mete mano a la primera de cambio. Y efectivamente yo creo que hay que recogerlo en la valoración, esa penalización la tienes que incorporar en la valoración. Pero lo que es verdad que dice Gustavo es que incluso introduciendo esa penalización por riesgo político, puede ser interesante. Es que ha caído mucho, es que hay cosas que han caído un 70% en un mercado al alza. Y además empresas que son muy buenas, que están muy bien gestionadas, que están gestionadas por sus dueños, que bueno, pues practican la política skin in the game, que pagan a sus empleados con acciones y que, bueno, a priori tienen una buena cuota de mercado y sabes perfectamente que tienen margen de seguridad. Es complicado que esas empresas pierdas dinero con ellas, ¿no? Sí, desde luego ahora sí se puede decir que se ha descontado la gran mayoría de los riesgos más importantes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Cuando analizamos las oportunidades de inversión, lo que acaba de decir Gustavo es clave. O sea, que haya identidad de intereses entre los gestores de la empresa y los inversores y que se esté generando valor vía también la recompra de acciones. Gustavo, qué gusto tenerte aquí. Ya sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias, Daniel, por venir al programa. Seguiremos contando contigo y nos vamos a unos segundos de publicidad. No se lo vayan a perder. Vamos a ver unos gráficos clave sobre qué es lo que está pasando en la energía y en la economía. Gracias por estar con nosotros en Money and Markets.